Bienvenido a las palabras y las cosas. Hoy estaremos hablando sobre las relaciones de poder que se representan a través de los personajes en Don Quijote de la Mancha. Bien, para responder al enunciado anterior, hemos de fijarnos en tres relaciones de poder. Empezaremos con Don Quijote y Sancho Panza, avanzaremos con Don Fernando y finalizaremos con el episodio de los duques, o estos personajes en concreto. Pero bueno, vamos a empezar entonces con el par protagónico, icónico además, de la gran novela de Cervantes, que es extraordinaria, por supuesto. Para responder a esta pregunta o fijarnos en cómo se sustenta el poder entre estos dos, cosa que no es muy comentada, primero debemos fijarnos en los estamentos sociales que ocurrían en España en el siglo XVII. Había dos estamentos sociales, o más bien tres, que vendría a ser el clero, la nobleza y el estado llano, es decir, pues los pobres, en ese caso, pues los campesinos, los labradores, etc. ¿Qué ocurría? Que por un lado tenemos a Alonso Quijano el Bueno, que viene a ser un hidalgo rural, es decir, es un tipo noble, pero es pobre. Tiene ciertos terrenos, cierto patrimonio, ciertos privilegios intelectuales, etc., pero evidentemente no se puede comparar con lo que es la alta nobleza, que podría ser duques, reyes, marqueses, etc. Y por otro lado tenemos a Sancho Panza, que es un humilde labrador. A diferencia de Alonso Quijano el Bueno, Sancho nunca ha tenido acceso a la educación, es decir, no sabe leer ni escribir, pero tampoco tiene un interés, debido a que sus diversos estamentos sociales les piden ciertas cosas y descartan otras. Así, tenemos que el poder empieza desde la jerarquía social. Recordemos, Don Quijote, un hidalgo rural, que sigue siendo un noble, y Sancho Panza, un labrador. Pero ¿cómo se evidencia este poder? ¿Cómo vemos que Don Quijote se superpone? Esto se responde debido a que, ya aclaradas las diferencias sociales entre ellos, Don Quijote sabe que puede aprovecharse de la ignorancia de Sancho Panza. Insistimos en que Sancho no es tonto, de hecho es muy ingenioso, pero comparado con los conocimientos que tiene Don Quijote, pues sí, es un ignorante. Pero el poder se centra en el hecho de que Don Quijote sabe lo que necesita un labrador. Y en este caso lo que necesita es una promesa. Es una promesa de que tendrá poder si es que le sigue, si es que le sigue el juego. Por ello, Don Quijote busca a Sancho, ¿verdad? A través de promesas de dinero, de gobiernos futuros, lo convence de que lo secunde. Para ello tenemos la siguiente cita. Ahora sí voy a buscar. Bien, nos vamos a la página 120 del primer tomo. Esta es la edición de Penguin Clásicos que recomiendo encarecidamente. Así que bueno, vamos a escuchar la cita. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Como vemos, cuando aquí Cervantes dice era un hombre de bien, si es que puede decirse porque era pobre, aquí hay algo muy interesante que rescata María de los Ángeles Calvo en su artículo llamado El estado nobiliario en Don Quijote, y ella pues nos relata o cita, investiga, cómo en el siglo XVII, de acuerdo a tu clase social, se te consideraba en cuanto a valores. Es decir, si tú eras alguien de la alta nobleza, se consideraba de antemano que eras alguien valiente, ilustrado, bueno, enamorado. Pero si eras alguien pobre, se esperaba que seas alguien resentido, eh, ignorante, violento, hosco. Entonces, por eso se dice, ¿no? A pesar de que era pobre, era un hombre de bien. Ahora, ¿qué pasa?
¿Por qué Don Quijote no busca a otro noble? Porque como dijimos antes de la cita, Don Quijote sabe que solo una persona pobre, que por ello está desesperada, le vendría a creer su discurso. Entonces, de ahí en adelante, evidentemente, Sancho acepta la propuesta y solo en nombre de la esperanza, que según la mitología griega es el peor de los males humanos, en nombre de la esperanza Sancho soporta manteamientos, envenenamientos con el bálsamo de Fierabras, golpes, palizas, insultos, etc. Todo en nombre de la esperanza. Don Quijote, que es Alonso Quijano, sabe que tiene en su palma, digamos, la compañía de Sancho, que incluso cuando Sancho ya quiere desentenderse de las aventuras, que en este caso son muchas desventuras, Don Quijote sabe cómo chantajearlo, sabe cómo retenerlo. Y en este caso, pues le dice, ¿no? Ah, o sea, si te quieres ir, pues pierdes la ínsula, ¿no? Y ahora vamos a leer la cita que corrobora esto. Ahí está. Recalco, cuando Sancho quiere ya desentenderse de Don Quijote, este le recuerda la promesa de la ínsula y de esa manera lo retiene. Como dice en la siguiente cita que está en el segundo tomo, en la página 833. Oh pan mal conocido, oh promesas mal colocadas, oh hombre que tiene más de bestia que de persona. Ahora, cuando yo pensaba ponerte en estado y tal, que a pesar de tu mujer te llamaran señoría, te despides, ahora te vas, cuando yo venía con intención firme y valedera de hacerte señor de la mejor ínsula del mundo. En fin, como tú has dicho otras veces, no es la miel, etc. Asno eres, y asno has de ser, y en asno has de parar cuando se te acabe el curso de la vida, que para mí tengo que antes llegara a ella su último término, que tú caigas y des en la cuenta de que eres bestia. Miraba Sancho a Don Quijote de hito en hito, en tanto que los tales vituperios le decía, y compungióse de manera que le vinieron las lágrimas a los ojos. Si esto no es chantaje, no sé qué es. Como vemos, lo que le dice Don Quijote da cuenta de la lucidez, además del hidalgo. ¿Qué quiero decir? Que Don Quijote no está realmente loco. Don Quijote es una invención de Alonso Quijano para obtener la libertad que deseaba un pobre hidalgo. Más a profundidad sobre este tema pueden consultar en YouTube el video de un crítico literario llamado Jesús Maestro, que se llama ¿Por qué Don Quijote no está loco sino que finge su locura? Y él lo explica, me parece que muy bien. Pero bueno, retomando lo nuestro, yo considero que con esta cita se evidencia la lucidez. Se evidencia la lucidez de que ahí está hablando un tipo que sabe persuadir al labrador, sabe persuadir a aquel que ya quiere desentenderse de tal empresa. ¿Y cómo lo logra? A través de la esperanza, que por algo, según la mitología griega, era el peor de los males. A pesar de que, efectivamente, como dice Laín Entralgo en su artículo Convivencia entre Don Quijote y Sancho Panza, se forma una amistad genuina entre un noble pobre y un labrador. Sí, se hacen amigos, efectivamente. Pero eso no hace que Don Quijote olvide las diferencias que hay. De hecho, cuando Don Quijote puede, le recuerda a Sancho, le recuerda que es alguien de la clase baja y que debe permanecer callado en muchas ocasiones o que debe referirse a él como su amo. Si bien Sancho acepta ser su escudero, a Don Quijote no olvida las diferencias sociales que hay entre ellos. Y muchas veces se lo recalca de la siguiente manera. Voy a buscar otra cita. Bien, la cita en cuestión está en la página 849 del segundo tomo y es cuando Don Quijote y Sancho están conociendo a los duques. En esta ocasión, Don Quijote le dice: ¿por quién Dios es, Sancho? Que te reportes y que no descubras la hilaza, de manera que caigan en la cuenta de que eres de villana y grosera tela tejido. Entonces, si nos percatamos, Don Quijote aquí no está pensando en si es una persona buena, mala, incluso descortés. Directamente le está diciendo, eres una persona
tejido de tela gruesa. Entonces, aquí hay una manera de desprestigiar la clase a la que pertenece Sancho. ¿Qué quiere decir? Que no se olvida. Posteriormente, cuando tienen un enfrentamiento físico entre amo y escudero, el cual Don Quijote pierde, le dice lo siguiente. La cita está en la página 1067 y dice: ¿Cómo, traidor, contra tu amo y señor natural te desmandas? ¿Con quién te das su pan te atreves? Como vemos, Alonso Quijano el Bueno, el lúcido, no olvida que tiene un prestigio social importante por encima de Sancho Panza. En conclusión, con respecto a este primer tema, podemos percatarnos de que Sancho Panza está a merced de los deseos de los nobles. En este caso, porque él acepta, a través de la esperanza, está atrás de Don Quijote. Pero luego podemos ver que se encuentra con los duques y hace mucho de lo que ellos desean, pero ya hablaremos de ello posteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Si Sancho al final obtiene una cierta recompensa monetaria, es únicamente porque los nobles lo permiten. Caso contrario, Sancho pudo haber sido castigado, llamado por mentecato y listo. ¿Por qué? Veamos cuáles son las motivaciones y consecuencias de este par. Por un lado tenemos a Alonso Quijano, un hidalgo rural que sigue sus antojos de la andante caballería, como decíamos, tal vez en un intento de libertad, pero ¿cuáles son las consecuencias para él? Las consecuencias para él simplemente repercuten en la fama, mientras que Sancho se lleva la peor parte de esto, no solo en fama, sino además en pobreza. Por ello, digamos, Sancho termina siendo premiado, sí, pero a un costo físico y de bufón. Y mientras que Don Quijote lo único que pierde después de todos sus disparates concienzudos es la fama. Fama que intenta recuperar en las últimas páginas. Que no entraré en detalle porque sería un spoiler. Aunque bueno, no sé qué tan spoiler puede ser una obra de 1615. Bien, procediendo con el segundo tema, nos encontramos con el personaje de Don Fernando. Algo muy destacado de la obra de Cervantes es su polifonía, y esta polifonía cobra verosimilitud cuando el autor hace que converjan personajes de diferentes clases sociales. Teníamos un hidalgo rural, un labrador, y ahora tenemos a alguien de la alta nobleza, porque Don Fernando es el hijo de un duque, ¿sí? Así que el tipo tiene todo el poder que no que quiera, pero tiene muchísimo poder, ¿sí? Porque solo el poder que quiera, pues estaríamos hablando de un rey o de un sacerdote, entonces, en este caso, sí, tiene mucho poder. ¿Qué pasa con Don Fernando? En primer lugar, fijémonos en su nombre. ¿Por qué tiene el término don si se trata de un joven? Esto se explica nuevamente por María de los Ángeles Calvo, en el estudio ya mencionado, y se comenta que en el siglo XVII solo a aquellos de la alta nobleza se les decía don. Por ello se le recrimina mucho a Don Quijote a lo largo de la novela. Le dicen como, ¿por qué te haces llamar don si eres un hidalgo? Tú no mereces tener el don. Y eso además corrobora que pues, el personaje que Alonso Quijano se inventa es pues, una interpretación, una representación. Es un disfraz, ¿no? Es un disfraz. Vamos ahora, ¿qué hace Don Fernando? Hay algo que destaca y es que Don Fernando nunca cuenta su parte de la historia, es decir, tenemos tres personajes a los que él ha lastimado. Tenemos a Lucinda, a Cardenio y a Dorotea. A Dorotea la engañó diciendo pues que él sería su esposo si ella aceptaba acostarse con él. Una vez consumado el acto sexual, Don Fernando pues desaparece de la vida de Dorotea. Luego tenemos a Cardenio y Lucinda, quienes se ven también parte del juego de Don Fernando dentro de sus engaños, etcétera. ¿Por qué? Porque Lucinda era la prometida de Cardenio, cosa que no le importó a Don Fernando. Igualmente, él intenta casarse con ella a pesar de traicionar la amistad de Cardenio. Entonces, las versiones que conocemos sobre Don Fernando o el retrato que tenemos sobre él es por parte de estos tres
personajes molestados, por parte de estos tres personajes humillados. Don Fernando nunca cuenta su versión de la historia, cosa que llama la atención. Lo que aquí sucede es que el poder de Don Fernando le permite que haga lo que se le antoje. ¿Por qué? Porque no tiene consecuencias. Como decíamos anteriormente, en esa época se consideraba que las personas de la alta nobleza son buenas de antemano. Por ello, pues, Don Fernando engaña, eh, miente, aunque de alguna manera sea lo mismo, e incluso intenta asesinar, porque él se sabe un tipo muy poderoso sin repercusiones. ¿Cuándo intenta asesinar? Cuando él quiere casarse con Lucinda, después de haber traicionado a Cardenio, ella lo rechaza, ella demuestra su rechazo, cosa que provoca que Don Fernando quiera hacer lo siguiente. Bueno, antes de proseguir, un poco de agua, porque bueno, yo quería cerveza, pero el presupuesto no nos alcanza. Estudien literatura. Bien, regresamos al primer tomo. En la página 343, tras lo comentado, dice: todo lo cual visto por Don Fernando, pareciéndole que Lucinda le había burlado y escarnecido y tenido en poco, arremetió a ella, antes que de su desmayo volviese, y con la misma daga que le hallaron, la quiso dar de puñaladas, y lo hiciera si sus padres y los que se hallaron presentes no se lo estorbaran. Como vemos, esto da muestra del temperamento de Don Fernando, un tipo con un capricho volátil debido a que está acostumbrado a que nunca se le niegue nada. Don Fernando representa el absolutismo del poder y el cómo puede hacer lo que se le antoje, a diferencia pues del Don, que es un disfraz, en este caso el Quijote, y pues su escudero, que ya mencionamos que dentro de la escala es el menos favorecido, ¿no? ¿Qué pasa? Para hacer breve esta historia, posible spoiler, hay un final feliz, digamos así, que ocurre en la venta, que cierra todos los cabos, y en esto pues, ¿qué ocurre? Lucinda puede estar con Cardenio, y Dorotea puede recuperar su honra al convencer a Don Fernando de que sí sea su esposo. ¿Por qué hacemos esto de la honra? Recordemos que en el siglo XVII había un machismo imperial y la honra de la mujer se medía básicamente en su virginidad y en sus quehaceres. Cosa muy cuestionable, evidentemente. Procediendo, cuando digamos todo tiene un cierre feliz, es porque Don Fernando lo permite. Don Fernando es el único, como decíamos con Sancho, cuando decimos que los nobles permiten que él tenga una cierta recompensa, lo mismo pasa aquí. Si el resto de los personajes puede tener un final deseado, es porque Don Fernando lo permite. Es decir, los destinos de estos personajes dependen del poderoso. Además, de lo contrario, debido al poder que tiene Don Fernando, sus propios actos recaen en el resto. ¿Qué quiero decir? Si Don Fernando no se hubiese retractado, Dorotea hubiese quedado de mujer mala, Cardenio de un pobre loco refugiado en Sierra Morena, y Lucinda de una mala mujer, de una mala esposa. ¿Por qué? Porque el poder le permitía que él haga lo que se le antoje y conservar su fama. Además, recalcando lo de Dorotea y el rol, digamos así, de la fémina sometida, vamos a leer una de las citas más fuertes en las que Dorotea sabe que no hay amor de por medio y reconoce que el matrimonio es más bien un estado de esclavitud o transacción de jerarquías. Página 437. Le dice Dorotea a Don Fernando: y si no me quieres por la que soy tu verdadera y legítima esposa, quiéreme a lo menos y admíteme por tu esclava, que, como yo esté en tu poder, me tendré por dichosa y bien afortunada. No permitas, con dejarme y desampararme, que se hagan y junten corrillos en mi deshonra. No des tan mala vejez a mis padres, pues no lo merecen los leales servicios que, como buenos vasallos, a los tuyos siempre han hecho. Creo que no hace falta decir mucho más. Don Fernando burla, engaña,
tima, incluso intenta asesinar y a la final pues Dorotea le ruega que sea su esposo para ella no perder su honra, sabiéndose no querida. Y por otro lado, cuando Lucinda y Cardenio tienen el puente para poder ser felices juntos, ellos no le recriminan a este, lo que hacen es agradecerle. Como señala bien Janine Peñafort en su artículo, no recuerdo el nombre, pero analiza el matrimonio en la obra. Creo que vale la pena, es muy interesante, más allá de su escritura. Hemos llegado a la última instancia de este breve análisis sobre el poder en la obra. Y ahora vamos con los duques. Pero primero, esta especie de epígrafe. Segundo tomo, página 1082. Porque no son burlas las que duelen, ni hay pasatiempos que valgan si son con daño de tercero. Esta cita, o más bien, los duques son la antítesis total de esta cita. ¿Por qué? Porque los duques, los actos de estos personajes denotan una perversidad importante. ¿Qué pasa con ellos? Evidentemente, están también en la alta nobleza, al igual que don Fernando, y por ello no tiene consecuencias sus actos. Al ser de la alta nobleza, tienen acceso a la educación y ellos ya han leído la primera parte de Don Quijote de la Mancha, por lo que saben cómo regodearse cuando se topan con el caballero de la triste figura. Como bien dice Jesús Maestro, Don Quijote pasa de ser el sujeto lúdico al objeto lúdico, y de Sancho, ni hablemos. Dicho esto, a diferencia de lo que se esperaba de la alta nobleza, los duques demuestran que hay una decadencia importante en el estamento nobiliario. Así, María de los Ángeles Calvo recoge lo siguiente. La leyenda del desinterés económico de la nobleza se basa, en palabras de Domínguez Ortiz, en un equívoco. Los nobles desdeñaban la riqueza obtenida con el propio esfuerzo, pero mostraban gran apetencia por la que les caía en forma de maná providencial. No fue creadora de riquezas, no hizo inversiones productivas, disipó una buena parte del caudal de la nación en mantener una legión de ociosos. Eso está en la página 19. Por cierto, en la descripción dejaremos todas las fuentes bibliográficas utilizadas para este video. El comportamiento de los duques corrobora la cita anterior. ¿Por qué? Porque todos sus esfuerzos se ven reunidos en las chanzas que les juegan a Don Quijote y a Sancho. Es decir, el lector nunca atestigua que los duques estén trabajando para mejorar la república, bueno, la nación, que estén haciendo algo productivo. No, de hecho todo el tiempo están ingeniándose nuevas representaciones para reírse de su par de bufones nuevos, ¿no? Ahora, si bien Don Quijote es el objeto lúdico, Sancho se lleva la peor parte. Esto también está bien reflejado por el video que ya te recomendamos de Jesús Maestro. Así que vamos a proseguir. Como Sancho es de la clase baja, de la clase más baja, la clase llana, recibe las peores bromas, las peores humillaciones, porque no hay una consecuencia real cuando el poderoso juega así con un tipo de ese estamento. Si bien Don Quijote recibe algunos golpes, algunos hasta pellizcos, a Sancho no le va nada bien. Sancho es el objeto de, por ejemplo, para el desencanto de Dulcinea, dicen que Sancho debe azotarse las posaderas, 1. Y después, cuando fingen la muerte de Altisidora, dicen que Sancho debe recibir pues no sé cuántos chirlotazos, además debe recibir alfileres en los brazos, pellizcos, etc. Esto evidentemente denota una perversidad latente en los duques. Por ejemplo, pensemos en uno de los episodios más famosos de los sucesos con los duques y tiene que ver con el caballo clavileño. Para hacer breve el cuento, Sancho y Don Quijote deben subirse a este caballo de madera para combatir a un gigante. Bueno, no es un gigante, es un encantador. Ya saben, Don Quijote siempre perseguido por los encantadores. Evidentemente esta es una simulación. Les hacen que se tapen los ojos, mientras los demás pues fingen que están volando por los cielos, burlándose de ellos. Pero
el caballo venía cargado de pirotecnia. Entonces, el objetivo era realmente que el caballo explote con Don Quijote y Sancho encima de él. Cuando esto sucede, Don Quijote y Sancho quedan pues chamuscados, muy heridos, y esto solo despierta la risa de los duques, ¿no? Solo lo hacen para reírse. Entonces, son muy del Marqués de Sade, es decir, yo te lastimo para que tu dolor repercuta en mi regodeo, básicamente. Otra muestra del poder ocioso de estos personajes. Y finalmente, después de esta perversidad, simulación, etc., nuevamente nos referimos a Sancho, porque es en este episodio cuando lo llaman gobernador. Gobernador de una ínsula ficticia, ¿no? La ínsula barataria, además, ¿no? De barato. ¿Qué pasa cuando él está en esta ínsula? Pues Sancho, cuando llega, tiene la idea de lo que ve que hacen los duques, es decir, comer abundantemente, tener muchos servidores, etc. Pero no, la burla de los duques consiste en que Sancho no pueda comer bien, no pueda dormir bien y se muestre estúpido. Cosa que Sancho no permite, porque Sancho muestra un juicio exquisito. Sancho demuestra que es el ingenioso. Para mí no, o sea, evidentemente es el ingenioso Hidalgo, pero para mí Sancho, el ingenio que Cervantes le da es impresionante. Como Sancho digamos, termina haciendo que los burladores queden burlados, a estos no les queda más que castigarlo físicamente para que termine de desencantarse, ¿no? Tras esto, Sancho efectivamente no quiere ser más gobernador, y se refiere a esto de la siguiente manera. Segundo tomo, página 1018 a la 1019. Esto dice Sancho: Abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad. Dejadme que vaya a buscar la vida pasada, para que me resucite de esta muerte presente. Yo no nací para ser gobernador, ni para defender ínsulas ni ciudades de los enemigos que quisieren acometerlas. Mejor se me entiende a mí de arar y cavar, podar y ensarmentar las viñas, que de dar leyes ni de defender provincias ni reinos. Bien se está San Pedro en Roma, quiero decir, que bien se está cada uno usando el oficio para que fue nacido. Como vemos aquí, la intención de los duques trasciende la bufonada y también tiene que ver con recordarle al labrador su estamento social. Es decir, le hace creer que él, a pesar de su ingenio, que él fue nacido para cavar y arar. Hacen que el tipo no quiera más el poder o fortuna y que se conforme con las libertades que se supone tiene un labrador. Sin embargo, los duques demuestran que el verdadero poderoso del siglo XVII es un ocioso improductivo que, en lugar de hacer algo a favor de los ciudadanos, es todo lo contrario. En resolución, como bien sostuvo María de los Ángeles Calvo, Cervantes, a través de unas pinceladas sardónicas, retrata la decadencia de la nobleza de su época. Don Fernando y los duques son la muestra de esto, y por otro lado Don Quijote y Sancho, quizás a través de la locura, están intentando escapar de este sometimiento, ¿no? Aunque igual, siempre hay relaciones de poder, incluso en los vínculos más insospechados. Cabe considerar o recordar que Cervantes nunca tuvo una pizca del poder al que se supone aspiraba. Cervantes fue un soldado que estuvo en la batalla de Lepanto, una de las batallas más brutales de la historia, y no tuvo ningún beneficio por parte de la corona. Al contrario, años después vivió en la miseria, fue encarcelado varias veces, tenía un trabajo muy poco rentable. Entonces, es evidente que Cervantes sabía muy bien cómo configurar aquello a lo que él solo podía ver de lejos. Por lo tanto, no estamos lejos de que haya una crítica por parte del español. De hecho, cuando Don Quijote decide abandonar al duque y a toda su corte, Don Quijote se va porque está harto de la ociosidad que se vive ahí, ¿no? En fin, eso ha sido todo. Sabemos que Don Quijote es un libro inagotable, inacabable,
pues si nos fijamos en lo que decía Bolaño, uno nunca acaba de leer un libro y es verdad. Puedes acabar las páginas, pero sigues pensándolo, analizándolo, entonces nunca lo acabas realmente. Así que nada, eso sería todo. Subimos en Instagram hace poco un video recomendando películas quijotescas. Tenemos además algunas publicaciones con respecto al Quijote, como los consejos que le da Don Quijote a Sancho Panza para ser gobernador, por qué Don Quijote me recuerda a Ricky Morty, alguna curiosidad, bueno, un par de curiosidades, así que te animamos a visitar nuestro Instagram, suscribirte, darle like, comentar si te gustó el video y bueno, si viste todo el video, porque estoy seguro que va a quedar algo largo. Y nada, eso sería todo, nos estamos viendo pronto y recordemos que el Quijote es una idea, yo puedo ser el Quijote, tú puedes ser el Quijote, todo depende de cuántas ganas tengas de desfacer agravios y enderezar entuertos. Sin más, me despido. Eso ha sido todo, amigos.